Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Santos Marcelino y Pedro, mártires. Marcelino y Pedro vivieron en la época de las persecuciones del emperador Diocleciano. En el año 304 fueron condenados por ser cristianos. Se los obligó a cavar su propia tumba y luego fueron decapitados. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este día celebramos a los santos Marcelino y Pedro, mártires. Y recordamos que estamos también en este mes de junio. Recordamos al Sagrado Corazón de Jesús. Por eso también nos acompaña aquí la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. También lo tenemos aquí con esta hermosa imagencita que nos acompaña y nos hace recordar todo este mes de junio, y le dedicamos al corazón, a la misericordia de Dios. Por eso, justamente al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad
nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Oración. Dios, que nos asistes y proteges por el glorioso combate de los santos mártires Marcelino y Pedro, concédenos beneficiarnos con sus ejemplos y experimentar el apoyo de su intercesión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Queriendo saber con exactitud de qué acusaban los judíos a Pablo, el tribuno mandó quitarles las cadenas y, convocando a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, hizo comparecer a Pablo delante de ellos. Pablo, sabiendo que había dos partidos, el de los saduceos y el de los fariseos, exclamó en medio del Sanedrín: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y ahora me están juzgando a causa de nuestra esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas pronunció estas palabras, surgió una disputa entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos niegan la resurrección y la existencia de los ángeles y de los espíritus. Los fariseos, por el contrario, admiten una y otra cosa. Se produjo un griterío, y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y protestaron enérgicamente: nosotros no encontramos nada de malo en este hombre, y si le hubiera hablado a algún espíritu o un ángel. Como la disputa se hacía cada vez más violenta, el tribuno, temiendo por la integridad de Pablo, mandó descender a los soldados para que lo sacaran de allí y lo llevaran de nuevo a la fortaleza. A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo: Ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, también tendrás que darlo en Roma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor: Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado, nunca vacilaré. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas, y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea al sepulcro. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Aleluya, aleluya, aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo: Padre Santo, no ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a tu palabra creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me amaste a mí. Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo, donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo también esté en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo este Evangelio donde tenemos leitmotiv, idea central, para que todos sean uno como tú y yo somos uno. El primer elemento entonces, queridos hermanos, para nuestra reflexión, es decir, el Señor que nos llama a la unidad. Pero después también viene la consecuencia. Upea la ñande yaheshana, porque upea es importante formalgina la ñande sociedad bemuará, la ñande rogapu bemuará, y catujanguaisha la yaheshakayeva. Este es el testimonio más lindo, el testimonio de la unidad, el testimonio del amor, el testimonio de que nosotros verdaderamente nos entendemos, que tenemos propuestas, que son propuestas del Evangelio, propuestas de la unidad, propuestas del amor, que todos buscamos lo esencial y lo fundamental en la vida humana, atención, en la vida de esta creación, en lo que nosotros hemos recibido como gracia de parte de Dios. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí, yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Que también ellos sean uno en nosotros. Entonces, queridos amigos, aquí la cuestión no es el de la unidad, digamos, simplemente porque nosotros buscamos una igualdad simplemente humana, sino que aquí estamos mirando que la unidad, que la igualdad, que el amor entre nosotros solamente lo vamos a conseguir en la medida en que lo hagamos en Dios, lo hagamos desde los valores del Señor, lo hagamos desde los valores cristianos. Opea con ñandela ya yesa cuana, opea la ñandela ya yesa peana. Yandeu mimba eu mianda ya heshain onda ya yesa cuai nos acepta hoy lleva la ñangua a la unidad. Por ejemplo, nosotros hablamos, si hablamos del aspecto religioso, porque muchos quieren interpretar y lo quieren poner simplemente la unidad entre los cristianos, la unidad de las religiones, etcétera, ¿verdad? O sea, que todos sean uno. Muy bien, hoy ponalo, hoy ponalo. También es, pero ese es un aspecto, esa es una gotita en el mar de la vida, en el mar de nuestra humanidad, esa es una gotita, el aspecto religioso, que todos sean uno, ¿verdad? Porque aquí, en el fondo, para que nosotros podamos ser uno en Dios, uno en Cristo, por eso está diciendo que todos sean uno como tu Padre, estás en mí y yo en ti. Entonces es la primera analogía, es la primera comparación que él está diciendo. Como tú estás en mí y yo en ti. Bueno, la unidad se da porque Jesús está en el Padre, es decir, comulgan con los principios, con los valores, es decir, de la misma divinidad. Que también ellos sean uno en nosotros. O sea que la unidad solamente, queridos hermanos, lo vamos a encontrar en la medida en que nosotros vivimos desde los valores del Evangelio. Porque si no nos unimos desde Dios, es muy difícil llegar a una verdadera
unidad. Es imposible. Solamente desde Dios, es decir, buscando los valores, porque es Dios el que nos regala estos valores, estas cualidades, estas riquezas que nosotros tenemos como humanidad, pero para realizarnos. Con haya recibido que peñande yara vengo ñande lleva la ñamo genio y araña monga cuana au peagos a pela ñande ya pavona ñame ñandera pisacuera, es decir, son los valores que Dios puso en el corazón, pero de todos, en el corazón de cada persona. Y entonces por eso está diciendo, solamente ellos van a ser uno en la medida en que se encuentran en nosotros. Pero después vienen otros elementos también, que son el del testimonio, ¿verdad? Elementos de testimonio, elementos que tienen que ayudar a los demás para que puedan vivir también la unidad y para que puedan quererse, respetarse, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si nosotros mismos no vivimos en la unidad, si nosotros mismos no hacemos este camino de entendimiento, de caridad, de servicio, de disponibilidad, porque estos pues son los valores que el Señor puso en nuestra vida. Para terminar nomás simplemente miremos también desde San Mateo, ¿verdad? Porque esa unidad y ese amor, como dice aquí, para que ellos sean uno en nosotros, podemos mirar desde el capítulo 25 de San Mateo. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Es decir, ya lleva que a Dios mismo, en Dios, nosotros encontramos esa unidad, pero porque justamente en el hermano, en estos valores, en estos principios que nuestros hermanos tienen en su corazón, por eso nosotros también, ¿verdad? Nos acercamos y pasamos la mano. Por eso buscamos esa unidad para cada uno, ¿verdad?, de nuestros hermanos. Pidamos esta gracia hoy en esta Eucaristía. Que así sea. Que así sea. Y ahora, queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada petición respondemos: envía tu Espíritu Santo. Envía tu Espíritu Santo. Para que Cristo resucitado dé a la Iglesia firmeza en la fe y valentía en el anuncio del Evangelio, oremos al Señor. Envía tu Espíritu Santo. Para que la paz y el amor sean el distintivo de las comunidades cristianas, oremos al Señor. Envía tu Espíritu Santo. Para que Jesús, que venció la muerte, transforme los sufrimientos de los enfermos y la tristeza de los hombres en alegría, confianza y serenidad, oremos al Señor. Envía tu Espíritu Santo. Para que los difuntos contemplen la gloria de Dios y disfruten de su misma felicidad, oremos al Señor. Envía tu Espíritu Santo. Dios Padre de misericordia y de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad, por los campesinos
la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo, Señor del universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime, ejemplo de María y los apóstoles, en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, Hosana alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo,
lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre esta ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas en mí? Mis ojos que temen mirarte, quisiera poder enfrentarte. Amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Oración final. Dios nuestro, que los santos misterios recibidos nos instruyan con sus enseñanzas y nos renueven interiormente para que merezcamos alcanzar los frutos espirituales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos encomendamos a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un hermoso día. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, del
la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Auxílianos, Señor, con tu poder. Cerco de Jericó, jornada de oración, catequesis bíblica, sanación interior y liberación espiritual. En el mes de junio, 4, 11, 18 y 25, desde las 10 horas, en el local de la Asociación Paraguaya de la Orden Caballeros de Malta, carretera de López Casi, Alejandro Miranda, Lambaré. Aporte para Ñandeyarañe ETV, 20.000 guaraníes. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Sea alabado y reverenciado en todo momento el Santísimo y Divinísimo Sacramento. Sea alabado y reverenciado en todo momento el Santísimo y Divinísimo Sacramento. Sea alabado y reverenciado en todo momento el Santísimo y Divinísimo Sacramento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te doy gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque aunque soy un siervo pecador y sin mérito alguno, has querido alimentarme misericordiosamente con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que esta sagrada comunión no vaya a ser para mí ocasión de castigo, sino causa de perdón y salvación. Que sea para mí armadura de fe, escudo de buena voluntad, que me libre de todos mis vicios y me ayude a superar mis pasiones desordenadas, que aumente mi caridad y mi paciencia, mi obediencia y mi humildad y mi capacidad para hacer el bien. Que sea defensa inexpugnable contra todos mis enemigos, visibles e invisibles, y guía de todos mis impulsos y deseos. Que me una más íntimamente a ti, el único y verdadero Dios, y me conduzca con seguridad al banquete del cielo, donde tú con tu Hijo y el Espíritu Santo eres luz verdadera, satisfacción cumplida, gozo perdurable y felicidad perpetua. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.
hostia divina, te adoramos, hostia de amor, te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Tú del fuerte eres dulzura, tú del débil eres vigor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. En la vida eres consuelo, en la muerte dulces olas. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Tú del hombre eres la dicha, tú del alma firme sostén. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Te presentamos, Señor, nuestras intenciones. Escucha, Señor, nuestras plegarias y concédenos aquella gracia que necesitamos para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestras comunidades, para nuestra iglesia, para nuestro país. Señor, te pedimos por la conversión de los pecadores, por los moribundos y por las almas del purgatorio. Te pedimos, Señor, por la conversión y sanación de todos los enfermos y por la salvación de todas las almas. Te pedimos, Señor, por las vocaciones sacerdotales y de la vida religiosa. Te pedimos, Señor, por todos los sacerdotes para que lleven una vida santa. Te pedimos, Señor, por nuestras intenciones personales particulares. Ponemos, Señor, nuestra vida en tus manos. Nos sometemos, Señor, a tu santísima voluntad, abandonándonos con completa confianza a tu divina providencia. Señor, deseamos conocerte, amarte y servirte. Te pedimos, Señor, por el trabajo. Te pedimos, Señor, por todas las personas que nos has enviado y necesitan de tu gracia. Te pedimos, Señor, por los que están a punto de caer en tentación. Dales tu gracia, Señor. Te pedimos, Señor, por los que ya están caídos en el pecado, para que despierten de su pecado, pues sus almas languidecen
son como cadáveres, están muertos. Llámalos, Señor. En tu nombre les hablamos a todos los que están en pecado capital. Despiértalos, Señor. Levántalos, Señor, de la muerte, tú que eres luz y resurrección. Padre eterno, venimos ante ti cubierto con la preciosa sangre de Cristo. Reconocemos que somos pecadores, te pedimos perdón por nuestros pecados y pedimos perdón en nombre de todos los pecadores. Reconocemos, Señor, que te hemos ofendido, que te hemos desobedecido y merecemos el castigo eterno, pues las santas heridas de Cristo nos acusan del pecado y de su muerte. Perdón, Señor. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original y la Virgen concebida sin pecado original. Celebremos con fe viva este pan angelical y la Virgen concebida sin pecado original y la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original, de la Virgen concebida sin pecado original. El manjar más regalado de este suelo terrenal es Jesús sacramentado, Dios eterno e mortal. Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original y la Virgen concebida sin pecado original. Y juntos nos atrevemos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.
Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la incomparable Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la incomparable Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Oración. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Celebremos con fe viva este pan angelical, y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original, de la Virgen concebida sin pecado original. El manjar más regalado de este suelo terrenal es Jesús sacramentado, Dios eterno e mortal. Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original.
viene